Las épocas, a través de las edades, se ha ensañado con esta iglesia para echar por tierra, para echar abajo este tema tan importante. Y él va a presentar muchas falsas doctrinas, tales como la doctrina de que no existe un santuario, o bien levantar individuos y personas que digan que hay una reinterpretación de esto del santuario. Por eso es tan importante que usted y yo, cuando cojamos ese libro, porque no pretendemos, con 3 plenarias de 45 minutos cada una, no pretendemos abarcar y agotar este tema. Es responsabilidad suya delante de Dios coger ese libro, Cristo en el santuario, estudiarlo, conocerlo y aprenderlo. Pero para esta noche, en el nombre del Señor Jesús, tenemos algo muy lindo y precioso. Si algo nos enseña a nosotros el santuario, es el Evangelio. Y el propósito de Dios, aún con el pueblo antiguo, de Israel, el Israel literal, Dios quiso, como dice el Éxodo 25:8, que dice la palabra de Dios, Éxodo 25:8, y hará un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. El propósito de Dios era un propósito triple al decir eso. Número uno, no solamente su presencia, sino que el objetivo era que conocieran su carácter, para que, motivados por ese conocimiento, el pueblo de Dios le diera a conocer en medio de un mundo altamente pagano e idólatra. Y entonces en el santuario, ustedes se acuerdan, y vamos a hacer un examen previo del santuario. Acuérdense ustedes que en el santuario existían específicamente señalados 2 departamentos. Y claro, había uno que se le llamaba el atrio o el patio. ¿Cuáles eran esos 2 departamentos del santuario? El lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces, en la Biblia, usted y yo vamos a encontrar, en primer término, casi no se ve, ahí está chiquitito, ¿lo ven ahí? ¿Cuál era el primer mueble con el cual se encontraba el pecador que iba al santuario? ¿Cuál era el primer mueble con el cual se encontraba? El altar del sacrificio. Muy bien. Y en el altar del sacrificio, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar estaba? Estaba en el atrio o en el patio. Allí estaba. Y claro, el altar del sacrificio tenía un propósito. ¿Cuál era el elemento central a ser sacrificado en ese altar? ¿Qué era lo que tenía que ser llevado hasta ese altar de sacrificio? El cordero. Ahora, y usted y yo entendemos por lo que está escrito en la Biblia en San Juan capítulo 1 y el versículo 29. ¿Qué dice la palabra de Dios en San Juan 1:29? ¿Quién fue el que dio esa declaración? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando llega Juan el Bautista, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que esto que ustedes ven aquí era el símbolo. ¿Quién era la realidad? Cristo Jesús. Él es la realidad. Entonces es muy importante que entendamos que para entrar a la presencia de Dios, para venir a la comunión con Dios, la esencia en el santuario es a través del sacrificio del Cordero. Amén. En primer término. Y después, inmediatamente, el otro mueble con el cual se encontraba la persona, ¿cuál era? ¿Cómo se llamaba? El abaco, o también conocido como la fuente de bronce. Note, este altar de bronce, esta fuente de bronce o el lavacro, por supuesto, ¿qué era lo que contenía ahí? Agua. ¿Y para qué servía el agua? Note, para poder ministrar en la presencia de Dios, tenía que ser lavado primero. Después del sacrificio viene la limpieza y la purificación. Ahora, cuando usted y yo pensamos, este es el símbolo.
Y en el lavacro, usted y yo vamos a encontrar también un símbolo que dice San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El lavacro viene a representar el bautismo que necesitamos todos los pecadores. ¿Hay aquí algún pecador y pecadora entre nosotros? Levante la mano los bautizados y bautizadas por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces note, para servir, para ministrar, para trabajar con Cristo y en la obra de Cristo, necesitamos aceptar al Cordero y recibir su limpieza y su purificación por la fe en el santo bautismo. Por eso Gálatas 3:27, ¿qué dice Gálatas 3:27 en la Biblia? ¿Se acuerdan lo que dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Cristo es el centro y la esencia. De allí que cuando usted busca en la Biblia en San Juan 19:10, si usted busca en la Biblia San Juan 19:10, ¿se acuerdan ustedes cuando llegó un soldado y con una lanza perforó el costado del cuerpo del Señor Jesucristo? ¿Qué salió de allí? ¿Cuáles dos salieron? Agua y sangre. Agua para limpieza y sangre para perdón. Entonces, en el santuario usted y yo nos vamos a encontrar con cuáles dos elementos inmediatamente para poder ministrar en la presencia del Señor: sangre y agua. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Dios ha hecho toda provisión suficiente para que usted y yo vengamos a su presencia. Claro, eso lo voy a explicar al final, pero lo voy a decir de una vez también por si acaso se me olvida. Hay gente que quiere servirle al Señor y le dan vuelta al santuario. ¿Qué es la parte final del santuario? El arca del pacto. ¿Qué era lo que había en el arca del pacto? Hay gente a veces dice: yo quiero servirle a Dios, pero tengo primero que guardar todos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que pasar en la vida de alguien? Primero que tiene que pasar, aceptar ¿qué? El Cordero y ser lavado y limpiado. Amén. Porque sin Cristo es imposible obedecer su ley. Amén. Muy bien, sigamos adelante, hermanos. Ahora bien, ahora vamos a entrar al lugar santo. Y en el lugar santo encontramos, ¿cuál es ese elemento que está ahí que ustedes ven? Quizás lo pueden ver. ¿Cuál es? El candelabro. El candelabro, ¿se acuerdan? O llamado también la menorá. Tenía 7 brazos, que es la plenitud del Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan cómo lo llama en Apocalipsis también el capítulo 4? Ahí le llaman los 7 espíritus. Es la plenitud del Espíritu de Dios. Y es lo mismo que dice Isaías 11:2, hablando del Señor Jesucristo, donde estaba la plenitud del Espíritu. Entonces, en el candelabro es símbolo de quién hemos dicho ya. ¿Qué dice Zacarías 4:6? Yo lo mencioné al principio. ¿Qué dice Zacarías 4:6? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ese capítulo de Zacarías 4, cuando usted lo estudia, ahí va a encontrar usted los olivos, el aceite, cómo están vertiéndose, y es un símbolo claro y definido del poder del Espíritu Santo. Pero ¿se acuerdan lo que dice San Juan capítulo 8, versículo 12? ¿Qué dice San Juan 8:12? Otra vez Jesús les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Amén, gloria a Dios. La única manera de brillar para Cristo es con la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. No se puede. Hay que venir al Cordero, hay que recibir el sacrificio del Cordero, hay que ser lavado por el Cordero en la sangre y con el agua del Cordero, pero hay que ser capacitado, investido y lleno con el poder del Espíritu Santo, porque vosotros sois la luz del mundo. No podemos ser luz sin Jesús. Él es el sol de justicia. Y cuando usted y yo estamos con Él, brillamos para la gloria de Él. Amén. Entonces, note qué más nos enseña. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama ese mueble? La mesa de los panes. ¿Cuántos pancitos tenía?
12. ¿Cada cuándo se cambiaba? Correcto. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿este símbolo de qué? La Biblia es clara. La Biblia en San Mateo capítulo 4, versículo 4, ¿qué dice la palabra? ¿Se acuerdan cuando vino el diablo, cuando vino el demonio a tentarlo a Jesús? Se le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dice la palabra de Dios en San Juan 6:48. ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver, hermanos, ustedes se saben la Biblia. Ustedes han visto que no han leído la Biblia. Apréndase la Biblia porque hay poder en la palabra de Dios. San Juan 6:48, ¿qué dice? Yo soy el pan de vida. ¿Quién dijo eso? ¿Y quién es el pan verdadero? ¿Quién es el que alimenta? ¿Quién es el que nutre? Entonces miren qué lindo es Dios, qué lecciones hay en el santuario para usted y para mí. Cristo también proporciona alimento. Y para nosotros los adventistas del séptimo día, por lo menos una vez a la semana. ¿Amén? No me digan amén a eso. Miren, hermanos queridos, lindos, preciosos. Hay gente a veces que toma tan en serio, yo soy adventista del séptimo día, y solo ese día, ese sábado, estudian la Biblia, oran y quieren comerse todo de una semana en un solo día. Imposible en el nombre de Jesús. Él es alimento vivo, es el maná que desciende del cielo. Está dispuesto todos los días para usted y para mí. Y por eso, cuando usted recibe ese pan, sus músculos espirituales están fuertes para la gloria de Dios. Viene el diablo con sus tentaciones, viene el enemigo con sus pruebas, pero usted está alimentado del pan verdadero, el pan del cielo, el maná genuino que es de Cristo Jesús, su palabra, y el diablo no lo puede hacer retroceder. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en Cristo y con Cristo, ni el diablo nos puede hacer echar para atrás. Entonces note lo que aprendemos en el santuario, hermanos. En Cristo, Él es el sacrificio, Él es el que nos limpia, Él es el que nos da luz, orientación, y también Él es el que nos alimenta. ¿Cuándo nos alimenta Cristo? Si usted está dispuesto, hay un banquete espiritual para cada uno de nosotros. Y si usted no quiere ir desnutrido por la vida, vaya temprano en la mañana, a la primera hora, tenga un encuentro con el Señor y aliméntese de ese maná que viene del cielo. Amén. Bendito y alabado sea Dios. Y ese, ¿cómo se llama ese mueble? Muy bien. ¿Símbolo de qué, mi hermano, mi hermana? Ay, bendito sea Dios. En Salmo 141, versículos 1 y 2, ¿qué dice la Biblia? ¿Símbolo de qué es? ¿Ya lo leyeron el Salmo 141? ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice? Suba mi oración como el incienso. Este altar del incienso es símbolo, recuerde, de la intercesión, de la comunión, del momento en el cual usted fortalece esa relación personal con Cristo Jesús. Ahora, hay gente a veces que me dice, pastor, es que yo casi no sé orar, ¿le gustaría orar por mí? ¿Qué dice Romanos 8:26? A veces no sabemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu, dice la palabra de Dios, intercede por nosotros. ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu entonces? El Espíritu acomoda tus poquitas palabras, pero sinceras palabras, pueden ser las menores palabras, pero ahí hay alguien que se acerca para que tu oración suba al cielo, y en el cielo hay alguien, como dice el libro de Apocalipsis también, ofreciendo su justicia y sus méritos para que tus oraciones y mis oraciones sean aceptadas delante de Dios. Pregunto, ¿hay excusa para no orar? No. ¿Por qué?
Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo. Así que noten, hermanos queridos, apreciados, cómo en el mismo santuario, con los muebles, usted y yo podemos encontrar lecciones. Aquí hay sacrificio para el perdón. Allí hay limpieza a través de Cristo Jesús. Allí hay alimento para que nadie se muera de hambre espiritualmente. Y también hay luz poderosa a través del Espíritu Santo. Pero también hay momento de acercarse a la presencia de Dios mediante la oración, donde somos ayudados por el Espíritu Santo. Y también en el cielo, donde está Jesucristo, en el santuario celestial, Él ofrece sus méritos y su justicia para que tus oraciones, mis oraciones, sean aceptas delante de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y el último mueble que encontramos, ¿dónde está? En el Most Holy Place, en el lugar santísimo, en el lugar más santo. ¿Y qué era lo que había ahí? ¿Símbolo de qué? ¿Qué contenía el arca del pacto? A ver, la vara de Aarón que reverdeció, el maná. ¿Y qué más? Y los 10 mandamientos. Y esa arca del pacto tenía algo en la tapa. ¿Qué era lo que había en la tapa? La tapa es el propiciatorio. Y tenía unos querubines. ¿Y cómo estaban esos querubines? Cubrían con sus alas su rostro, porque estaban delante de la presencia de la revelación del carácter de Dios, que está concentrado ¿dónde? En su santa ley. ¿Se acuerdan que eso fue el asuntito que allá el enemigo comenzó a... Pero eso es otro tema. Entonces, mi hermano, mi hermana, noten cómo es que usted y yo podemos, con la ayuda del Señor, entender bien claramente lo que concierne al plan de la salvación. Número uno, el sacrificio del Cordero, la limpieza a través del mismo Cristo Jesús, el alimento diario, la luz, la iluminación, la comunión. Y para entrar en la presencia de Dios, la única manera de ser capacitado para obedecer sus santos mandamientos es cuando yo tengo esa comunión, esa relación estrecha con mi Salvador, que es Cristo Jesús. Ahora, en San Juan 14:15 es un texto que usted conoce muy bien. ¿Se acuerdan lo que dice ahí? Si me amáis. No podemos obedecer los 10 mandamientos sin el amor de Dios. Y para entender el amor de Dios tenemos que recibir desde el principio, entendiendo y comprendiendo lo que Dios ha hecho por mí. La única manera y la única obediencia que Dios acepta es aquella obediencia producida por amor. Y el amor, como viene del cielo, yo lo entiendo, lo comprendo y lo recibo cuando tengo un encuentro con Cristo. Y entonces, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 14 verso 12? Aquí está la paciencia de los santos. Los que hacen ¿qué? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. O sea, el resultado final de la obra de Cristo en el pecador no es que siga en el pecado. Y esta es la gran diferencia de la enseñanza de la doctrina adventista en cuanto a justificación por la fe. Que la obra poderosa del Señor Jesucristo pretende algo. Hay un objetivo. ¿Cuál es? Que la persona que antes vivía en contra de la voluntad de Dios, o sea, de su ley, ahora, dependiendo de Cristo, del poder del Espíritu Santo, viva obedeciendo por amor la voluntad del Señor. Y no ande ya más en pecado, no ande más ya en desobediencia, porque el que está en Cristo, las cosas viejas, he aquí cuántas son hechas como... Hay poder en Cristo Jesús. En el santuario entendemos dos cosas muy importantes con respecto al Señor Jesucristo. Número uno, hay perdón en Jesús. Y número dos, hay poder en el Señor Jesucristo. Perdón para mi pecado pasado y poder para que viva la vida nueva con Cristo Jesús. Amén. Y entonces
entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Miren ustedes qué es lo que tenemos aquí. El santuario está colocado de tal manera que se forma ¿qué? ¿Cuál es el centro del santuario? ¿Cuál es el centro del santuario? ¿Cuál es el centro, mi hermano, mi hermana? ¿Qué dice ese texto que está ahí? San Juan 14:6. ¿Qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. El secreto del santuario no es la doctrina teórica, porque hay gente a veces que se aprende muy bien cada mueble, pero no experimenta lo más importante del santuario. ¿Qué es lo más importante del santuario? Disfrutar la salvación con Cristo Jesús el mes que viene. Amén. Hoy, porque Dios está dispuesto a recibir a cualquier pecador desde hoy, a perdonarlo y hacerlo nueva criatura hoy, a que deje de andar en vida de desobediencia y de pecado y que viva de una vida de obediencia y sumisión a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús hay perdón y hay poder. De aquí que la Biblia me diga a mí, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cristo es todo, en todo, para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen ustedes que no quiere que nosotros enseñemos este mensaje como tiene que ser enseñado? ¿Qué pasaría si todos nosotros disfrutáramos de una verdadera experiencia de salvación? No nominal. Y esto lo menciona mucho la sierva del Señor. Dice que hay gente incluso sentada en la iglesia que profesan nominalmente ser cristianos, pero no tienen a Cristo. Wow, what does mean that, pastor? Pura teoría. Y la gente, los mismos hábitos, las mismas costumbres, las mismas palabras, la misma vida, no se produce nada en sus vidas. Son miembros nominales. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se apropian como Dios quiere que se apropien del poderoso Cristo Jesús. Y no hay que dejar esto para otro día. Hay que aceptarlo y recibirlo cuando hoy. Alabado sea el nombre de Dios. Mi hermano, y entendamos lo siguiente: lamentablemente el pueblo antiguo falló en esto. Como dice Pablo en 1 Corintios 10, estas cosas le sucedieron a ellos para enseñanza de nosotros, que no nos pase lo mismo. Vea lo que dice la sierva del Señor. Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fueran atraídos a Él. O sea, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? A veces cuando la gente le da vuelta a los conceptos, lamentablemente no disfruta lo correcto. Dios ha dejado a su iglesia para que su iglesia revele su carácter. Y cuando su iglesia revela su carácter, la gente es atraída a Él. El pueblo de Israel lamentablemente falló en eso. La invitación del evangelio debía ser dada a todo el mundo. Pregunto, ¿los israelitas debían de predicar el evangelio? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Mírenlo aquí donde está escrito: por la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que miraran a Él. ¿Cuál era el propósito misionero del santuario? ¿Cuál era el propósito? Que la gente conociera el verdadero plan de salvación. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? ¿Cuál es el propósito de este conocimiento acerca del santuario? ¿Cuál es el propósito, hermano, hermana?
que tú tengas un encuentro personal con el único que te puede perdonar y dar poder para ser una nueva criatura. ¿Pero acabó todo ahí? No. Una vez que tú has conocido, una vez que tú has experimentado, una vez que tú has disfrutado, que has visto que es bueno y grande Jehová, Dios te puede usar para que otros lo conozcan a Él. ¡Ja! Por eso el enemigo no quiere que la gente entienda esto. Por eso el enemigo quiere que muchos se detengan en cosas y detalles sumamente superficiales y periféricos, y que no vean en la esencia lo importante del santuario, que es conocer a Cristo en el santuario. Y cuando conocemos a Cristo en el santuario, usted y yo estamos preparados con el poder del Espíritu Santo para que otros conozcan el plan de salvación. Amén. Israel lamentablemente fracasó en esto, pero usted y yo no tenemos por qué repetir la historia. Usted y yo, dependiendo del amor de Dios y acercándonos al Señor Jesucristo, podemos disfrutar una experiencia linda, preciosa, renovada, para ser los testigos de Cristo Jesús en esta tierra. ¿Amén o no amén? Este es un texto precioso, San Juan 12:32. ¿Qué dice la Biblia? Ya está apuntada. Y yo, ¿quién es yo? Y yo, si fuere levantado del hombre, ¿quién es el que se compromete a traerlos a todos? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia adventista del séptimo día? ¿Cuál es nuestro deber, hermanos? ¿Levantar a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es nuestro deber, queridos y apreciados hermanos? Enseñarle a la gente que hay un sumo sacerdote en los cielos, Cristo el Señor, que está intercediendo por cada uno de nosotros, que podemos acercarnos con confianza a su trono de gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando tengo una experiencia con Él. Por eso Hebreos capítulo 8 versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios. El punto principal, dice Pablo, leo ahí, para mí es Pablo el que escribe eso, no podía ser otro. El punto principal de lo que venimos diciendo es esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó, que traspasó los cielos, se sentó allá a la diestra de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Hay que levantar a Cristo, hermanos. ¿Y dónde lo vamos a levantar? ¿Dónde está Cristo ahora? Está en el santuario celestial. ¿Quién va a decir ese mensaje? ¿Quién va a compartir ese mensaje? ¿Dónde era sacrificado el Cordero? En el atrio. ¿Y dónde está ahora Jesucristo? En el santuario celestial. ¿Y cómo es que tenemos que levantarlo? Cierto, murió en la cruz, pero nuestro deber como iglesia, con esta doctrina que dice la sierva del Señor, como vimos al principio en Evangelismo, página 165, donde dice que es el fundamento de nuestra fe, la base de nuestra fe, el asidero de nuestra fe. Hemos de levantar al Cristo que murió en la cruz y que la gente dirija sus miradas hasta el santuario celestial, donde Él está vivo intercediendo por nosotros. Pregunto al pueblo de Dios que está aquí: ¿hay aquí entre nosotros una persona que le quiere decir: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio? ¿Hay uno por lo menos o una? Gracias, Señor, por la limpieza. Gracias, Señor, por tu luz. Gracias, Señor, por tu alimento. Gracias por tu intercesión.
Gracias, Señor, por el poder tuyo que me puede capacitar para obedecer tu voluntad. Quiero invitar a aquellos que en esta noche quieren acercarse al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se pongan de pie para cantar conmigo el canto tema en esta noche y repasarlo otra vez. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Y si te quieres acercar para orar por ti, venga, vamos a Quiero orar. entrar en el santuario celestial. Cantemos. Me acerco